están, amados hermanos y hermanas? Les saludamos el día de hoy a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Un cordial saludo de parte de nuestro amado pastor Gabriel y de nuestra amada pastora Aureliana, igualmente de este hermoso equipo de trabajo de Escuela Dominical, mi hermano Enrique Contreras y mi hermano Daniel Pino, juntamente con quien les habla. Les voy a invitar ahí donde se encuentran que oremos al Señor para que Él nos dirija a través de esta escuela dominical, un poco diferente a las que hemos tenido, pero igualmente con una esencia tremenda para nuestras vidas. Señor, le damos gracias en esta mañana por la oportunidad que usted nos da de poder encontrarnos bajo el alero de su palabra. Permita, Señor, que esta enseñanza que vamos a llevar a cabo pueda calar en lo profundo de nuestro corazón. Bendiga a mis hermanos, mis hermanas que van a prestar oído y a la vez van a ver a través de esta plataforma su hermosa enseñanza que nos quiere entregar el día de hoy. Rogamos su bendición, la del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, les voy a invitar a que pasemos a la lectura bíblica del día de hoy, que se encuentra en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, verso 1. El día de hoy estaremos hablando acerca de la última semana de la vida de Jesús en el escenario de esta tierra, 6 días antes. ¿Qué sucedió en estos 6 días? La lectura bíblica se encuentra en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, verso 1. Dice así, en el nombre del Señor. Le voy a invitar a que le demos lectura. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto y quien había resucitado. Vuelvo a repetir, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado. El objetivo de esta clase es poder aprender a conocer a nuestro amado Salvador. Y cuando hablamos de nuestro amado Salvador, nos estamos refiriendo a Jesucristo el Señor. La Biblia nos relata la historia más maravillosa de amor que ha marcado la creación humana. Es la de Cristo Jesús. Me imagino que usted ha tenido la experiencia de haber podido leer los evangelios. Si no lo ha hecho, el día de hoy vamos a estar incursionando un poquito a través de ellos. Les invito a ustedes en esta mañana que caminemos con Jesús. ¿Qué les parece? En esta mañana nos ponemos en los zapatos de Jesús durante estos 6 últimos días en el escenario de esta tierra. Siendo día viernes, nos vamos a remontar al tiempo pasado, día viernes, como le declara el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, desde el verso 1 hasta el verso número 8. Encontramos a través de este pasaje bíblico la llegada de Jesús a Betania, la entrada triunfal de Jesús a Betania. Jesús llegó a Betania 6 días antes de la Pascua para pasar un tiempo con sus amigos, María, Marta y Lázaro. Mientras estaba allí, María le unge los pies a Jesús con un perfume costoso en un acto tremendo de humildad. Esa expresión indicaba devoción de María a Jesús y su disposición para servirle. 6 días antes, dicen las Sagradas Escrituras, de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, declara este pasaje bíblico, el que había estado muerto y quien había resucitado. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, verso 2, prosigue diciendo: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y enjugó sus cabellos, o sea, los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Ahora, el costo de este perfume era 1 año de salario. Por tal motivo, no era cualquier perfume el que esta mujer estaba derramando, en este caso, en los pies de Jesús. Este perfume era de nardo puro. El nardo era un valioso y fragante aceite sacado de las raíces secas de esta planta herbácea conocida como el nardo. Desde el siglo I después de Cristo se le importaba directamente desde la India en envases
de alabastro. Por su alto costo, el nardo se utilizaba solo en ocasiones muy especiales. Y esta, nótese, como las Sagradas Escrituras lo van relatando, era un acontecimiento muy especial. Juan 12:4 dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue, le dice, este perfume vendido por 300 denarios, dando más o menos el precio de lo que costaba este perfume? Y le dice: y dadlo a los pobres. Pero dijo esto no porque él se cuidara de los pobres o porque se preocupara de ellos, sino porque él era un ladrón y teniendo la bolsa, él sustraía de lo que echaban en ella. Entonces Jesús le responde: déjala, le dice, para el día de mi sepultura él ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis, le dice el maestro, siempre los tendréis con vosotros, pero más a mí no siempre me tendréis. Eso ocurrió el día viernes. Jesús pasó con sus amigos. Llegamos al día sábado. Relatan las Sagradas Escrituras que el día sábado era un día de reposo. Entonces los evangelios no mencionan, como era un día de descanso, no mencionan las actividades de Jesús. Como ese día era sábado, el Señor lo pasó del modo tradicional con sus amigos. Llegamos al día domingo y se produce la entrada triunfal, como lo hablan los evangelios sinópticos. Allí en Mateo, Marcos lo van mencionando. Igualmente allí en el capítulo 21 de Mateo, verso 1-11, y Marcos 11 del 1 al 21, así lo van, perdón, del 1 al 11, así también lo van mencionando. Dice que el primer día de la semana Jesús entró en Jerusalén montado en un burro. Algunas versiones dicen montado en un pollino o en una asna, cumpliendo así una profecía antigua, dicha, anunciada en el libro de Zacarías en el capítulo 9, verso 9. La multitud, relata la Escritura, este pasaje bíblico lo recibe a él con hosanas. Mateo capítulo 21 dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La palabra Hosana significa salve. Por tal motivo la gente anunciaba al maestro. Era más que un grito de aclamación. Aquí equivalía al ruego de un pueblo oprimido que se sentía prisionero. Este grito iba dirigido a un Salvador para que éste le diera la libertad. El Salmo en el capítulo 118, verso 26, dice lo siguiente: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Por lo tanto, la gente estaba públicamente reconociendo a Jesús como el Mesías en este día domingo. Llegamos al día lunes y se produce aquí la purificación del templo. Lo menciona Mateo, Marcos y Lucas. Los evangelistas van mencionando Mateo en el capítulo 21, Marcos en el capítulo 11 y Lucas en el capítulo 19. Van mencionando el desenlace de este día, dando los puntos de vista que ellos pudieron captar cómo se desenvolvió el maestro. Se produce la purificación del templo. Este día el maestro volvió al templo y halló el atrio de los que no eran judíos, lleno de negociantes y cambistas, y que obtenían grandes finanzas al cambiar las monedas judías por dinero pagano. Jesús dice el pasaje bíblico que los expulsó y él volcó las mesas de los cambistas. Ahora, los cambistas, ellos eran mercaderes que cometían fraude en sus transacciones. Jesús cumplió la profecía de Malaquías allí en el capítulo 3, donde lo menciona desde el verso número 1 hasta el verso número 3, por medio de una parábola escenificada a él al llevar a la acción de echarlo fuera de aquel lugar para demostrar su autoridad mesiánica con respecto al fraude e igualmente a la comercialización del sistema ritual de los sacrificios.
Fue un día bastante ajetreado para Jesús. Llegamos al día martes, aquí se produce un día de controversias y de parábolas. Mateo capítulo 21, Marcos en el capítulo 11 y Lucas en el capítulo 20, así lo van mencionando. En Jerusalén, Jesús se va de las trampas que le tendieron los sacerdotes del Sanedrín. No debemos olvidar que ellos estaban buscando de alguna forma, alguna falla, con tal de atraparle, de arrestarle y en este caso de que él fuese callado de lo que estaba anunciando. Igualmente, él evade las trampas que tendieron estos sacerdotes. Luego en el monte de los Olivos, muy cerca de Jerusalén, Jesús enseñó empleando parábolas y advirtió a la gente contra los fariseos. Predijo la destrucción del gran templo de Herodes y les habló a los discípulos de los acontecimientos futuros. Incluso les enseñó acerca de su regreso. Mateo capítulo 21, desde el verso 23 al 24 lo van mencionando. Dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras él enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Y quién te dio? Le mencionan ellos, ¿quién te dio esta autoridad? Y como Jesús, para mí, me causa mucha admiración porque él era un maestro, era una estratega. Y dice que respondiendo Jesús les dice a ellos, los confronta y les hace una pregunta. Y él les dice: yo también os haré a ustedes una pregunta, y si me la contestáis, le dice Jesús, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Preguntándole a Jesús los escribas y fariseos acerca de la fuente o la autoridad con que él actuaba, las autoridades religiosas esperaban sorprenderle a él alguna blasfemia. Pero Jesús, contestando con una pregunta, los confronta a sus oponentes proponiéndoles un dilema. Y es aquí que encontramos en este día las parábolas de Jesús, como por ejemplo la parábola de los dos hijos, ahí en Mateo 21, del verso 28 al 32, los labradores malvados, lo mencionan Marcos y Lucas. Marcos en el capítulo 2 y Lucas en el capítulo 20 lo van mencionando. Jesús también predice la destrucción del templo, ahí en Lucas 21, en Mateo 24 y en Marcos 13. Habla acerca de las señales antes del fin, unos pasajes muy leídos por nosotros en cada congregación, como lo menciona Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. La venida del Hijo del Hombre, la esperanza que nosotros también tenemos en Cristo Jesús. Lucas capítulo 21, Mateo 24, igualmente Marcos capítulo 13 lo van así mencionando. Fue un día de mucha confrontación y al igual también un día de mucha enseñanza que Jesús se vio envuelto. Llegamos al día miércoles. Los evangelios dan pocas directrices concernientes a qué sucedió el día miércoles. Por ejemplo, Marcos capítulo 14 y Juan capítulo 12 hacen un poco de mención y nos hacen vislumbrar, y los entendidos en las Sagradas Escrituras llegan al consenso de que también el día miércoles fue un día de descanso. Ahora, los evangelios no lo mencionan, pero al enumerar los días, desde el día viernes que se inició la llegada triunfal ahí a Jerusalén, se llega al consenso de que al parecer había otro día de descanso en donde del cual los evangelios no registran nada. Llegamos al día jueves, la última cena pascual. Lucas en el capítulo 22, el Evangelio según San Juan en el capítulo 13 van mencionando la última cena en un cuarto amplio del piso superior de una casa. Relata la Escritura que se preparó Jesús para su muerte y preparó también a sus discípulos, a los suyos. Él cambió el sentido de la Pascua, el pan, la copa, su cuerpo que pronto sería sacrificado y su sangre que sería derramada.
Así Jesús instituyó la cena del Señor. El Maestro preparó ahí el momento, el lugar en donde también iba a dejar una enseñanza que iba a marcar los tiempos, y que el día de hoy aún nosotros recordamos ese momento. Después de cantar un himno, se fueron de aquel lugar al huerto de Getsemaní, donde Jesús oró en agonía, sabiendo lo que a él le esperaba. El Evangelio según San Juan también da su punto de vista en el capítulo 13, en lo que ocurrió en este lugar antes de ir allí al Getsemaní. Dice que Jesús lavó los pies de sus discípulos. También menciona Juan que Jesús anunció la traición de Judas. Igualmente Mateo en el capítulo 26, Marcos en el capítulo 14, Lucas en el capítulo 22, que son los evangelios sinópticos, estos últimos tres van mencionando también este acontecimiento. También Jesús, dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 13, les dio un nuevo mandamiento: que os améis los unos a los otros. Jesús anuncia la negación de Pedro. Juan en el capítulo 13 le responde en el momento que les anuncia la negación. Pedro dice que él estaba dispuesto incluso a dar la vida por el Maestro. Pero Juan en el capítulo 13, verso 38, va mencionando lo siguiente. Dice: Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? Al poner una interrogación y una pregunta, de cierto le dice Jesús que te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Un tiempo bastante difícil también en ese momento. El Viernes Santo llegamos a un tiempo crucial, y llegamos al tiempo que ha marcado la historia de una forma tremenda: la crucifixión, como lo menciona en Mateo en el capítulo 27, como lo van declarando los evangelistas Marcos, Lucas, e igualmente el Evangelio según San Juan, dando el punto de vista directamente desde él. En el capítulo 18, verso 28, igualmente en el capítulo 19 de Juan, van mencionando estos acontecimientos. Después de la traición, después del arresto, después de la deserción, los juicios falsos, la negación que ocurre en este día, la condena, los golpes y las burlas, obligaron a Jesús en este día, en un día como hoy viernes, que podríamos proyectarlo hoy día al tiempo presente, pensando que es un día como el día viernes. Obligaron a Jesús a llevar su cruz hasta el lugar de la calavera, donde lo crucificaron con otros 2 presos. En este día, como mencionan los evangelios Mateo, Marcos y Lucas, en los evangelios sinópticos dicen lo siguiente: entonces uno de los 12, como lo había anunciado Jesús, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dice: ¿qué me daréis o qué me vas a dar si yo os entregare? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces Judas buscaba la oportunidad para poder entregar al Maestro. Mateo revela con toda claridad aquí en estos 3 versos los motivos de avaricia que había en el corazón de Judas, porque lo que resulta inútil, por lo que resulta inútil cualquier intento de atenuar la culpa que tenía este discípulo de Jesús llamado Judas Iscariote. Jesús, al anunciar la negación de Pedro allí en Marcos, Lucas y también el Evangelio según San Juan lo van mencionando. Mateo dice en el capítulo 26, verso 30: y cuando hubieran cantado el himno allí, después de haber cenado, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros se escandalizaréis de mí esta noche. Ahora, al mirar el escándalo que se produjo en aquel lugar,
haría que se cumpliese este escándalo, la profecía que aparece allí en el libro de Zacarías, en el capítulo 13, verso 7, en donde dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Marcos en el capítulo 13, igualmente Lucas en el capítulo 22, y el Evangelio según San Mateo en el capítulo 26 dice que Jesús ora en el Getsemaní. Entonces dice que llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, esperaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiado en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Ahora, al mirar esta oración que Jesús hace, la agonía que Jesús experimentó, amados hermanos y hermanas, no estaba ocasionada por el temor a la muerte física, porque Jesús sabía a lo que venía, sino que estaba relacionada por la asociación de su muerte con el pecado y su naturaleza sin mácula. No olviden que Jesús no tenía falta, no tenía mancha alguna. Entonces él tembló ante esa perspectiva de verse enfrentado al pecado mismo. Ahora, quien sostuvo a Jesús fue la oración a lo largo de todos los acontecimientos que rodearon la crucifixión. Lo único que pudo sostener al maestro para poder resistir fue la oración, el postrarse ante la presencia del Señor, ante el Padre. Los evangelistas Marcos, Lucas y Juan van mencionando el arresto de Jesús. Mateo en el capítulo 26, los evangelios sinópticos lo van mencionando. Los evangelios sinópticos son los tres primeros evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué Juan no está incluido en los evangelios sinópticos? Porque estos primeros tres tienen un punto de vista muy similar, muy parecido, pero cada uno de ellos van dando también algunas características. Vamos pudiendo captar algunas cosas que cada uno de ellos van aportando a la historia o al acontecimiento que se vio involucrado el maestro, y nos van ayudando a poder entender claramente. Pero Juan tiene un punto de vista personal de lo que sucedió en aquel lugar. Entonces, Mateo capítulo 26 dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos. Usted recordará la historia, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, a ese prenderle. Entonces, una vez que tomaron prisionero al maestro, él fue llevado ante el concilio. Marcos capítulo 14, Lucas 22, Juan capítulo 18 y Mateo capítulo 26, verso 59, así lo van mencionando. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Jesús fue enviado ante Pilato. Se produce la muerte de Judas Iscariote, el que entregó al maestro. Pedro niega a Jesús tal cual el maestro lo había predijo. Pilato interroga a Jesús y no halló falta en él. Entonces, dice Mateo 27, Jesús pues estaba en pie delante de el gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Ahora, la acusación de blasfemia formulada por el Sanedrín carecía de importancia
ante los ojos de Pilato. Así que le imputaron a Jesús propósitos mal intencionados al proclamarse él rey. Pero Jesús en ese momento fue sentenciado a muerte. Mateo capítulo 27 del verso 15 en adelante dice lo siguiente: Ahora bien, dice, en el día de la fiesta se acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso al que quisieran. Y aquí entra en escena Barrabás, lo cual la gente pide, movido por el Sanedrín, por los sacerdotes del Sanedrín. El pueblo pide: suelten a Barrabás. Y se produce aquí un flagelo terrible en la vida del maestro, como lo declaran los evangelistas. Mateo capítulo 27, verso 26 al 31. Azotado, escupido, humillado, una corona de espinas, y le llevaron para ser crucificado. Ahora, revisando un poquito la historia del maestro, Pilato sabía que él era inocente, sabía que Jesús era inocente, pero él no prestaría atención a su propia conciencia. Él tuvo un sueño, pero en donde veía que Jesús era inocente, pero no tomó asunto a aquello. Ahora las víctimas de este flagelo que sufrió el maestro, víctima de azote, ellos eran desnudados y puestos en un cepo. El cepo era un poste, un pequeño poste que llegaba más o menos a la cintura, en donde ellos ponían sus manos ahí, los amarraban y recibían un tremendo castigo, tanto por su parte de espalda como también por la parte frente, rostro. Luego ellos eran golpeados sin misericordia con un látigo fabricado con tiras de cuero trenzadas, y cada una con pequeños pedazos de metal en sus puntas, o de hueso adheridos con fragmentos de plomo atados. Y la flagelación de Jesús, cada azote que él recibía, sus carnes eran desprendidas. En esos pequeños fragmentos salían pequeños fragmentos de carne, y las víctimas, muchas de las cuales víctimas no sobrevivían a este tormento. Ahora, después de la traición, del arresto, de los juicios falsos, la negación, la condena, los golpes, las burlas que pasó el maestro, obligaron a Jesús a llevar su cruz hasta el lugar de la calavera, donde lo crucificaron con otros presos. Y los evangelistas, allí en Mateo 27, Marcos en el capítulo 15, Lucas lo van mencionando, e igualmente el Santo Evangelio según San Juan en el capítulo 18 y 19. Los condenados tenían que llevar sus propias cruces al sitio de la ejecución. Jesús, debilitado por los golpes que había recibido, él se hallaba físicamente imposibilitado de llevar su cruz, de dar un paso con su cruz a cuesta. Por eso, como dice la Biblia, obligaron a Simón de Cirene que le ayudara a llevar la cruz de Jesús. Era cerca de la hora novena, como menciona el Evangelio según San Mateo en el capítulo 27, verso 46, en donde Jesús dice que crucificado ya clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es traducido: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, amado hermano, amada iglesia, hermana, Jesús no estaba cuestionando a Dios en este pasaje bíblico. Él estaba recitando la primera línea del Salmo 22, en donde esta expresa la profunda angustia interna desde el corazón que sintió cuando Jesús tomó sobre sí los pecados del mundo y el Padre lo tuvo que abandonar. Esto fue lo que temió el maestro cuando oró a Dios en el jardín diciendo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Mateo 26,
verso 39. La agonía, amados hermanos, la agonía física fue horrible, pero fue mucho más el periodo de separación espiritual de Dios. Jesús sufrió esta muerte doble, de modo que nosotros, usted, yo, nunca tuviéramos que experimentar la separación eterna de Dios. Un grito de angustia, dice el salmista ahí en el capítulo 22, verso 1. Salmo 22 dice: un grito de angustia y un canto de alabanza, palabras recitadas por Jesús. Dicen así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ahora, como conclusión, para ir aterrizando esta escuela dominical del día de hoy, al examinar la vida de Jesús, solamente en estos últimos 6 días, en esta última semana, en el escenario de esta tierra, podemos vislumbrar, podemos darnos cuenta, podemos observar a través de estos 4 evangelios que Jesús, el Maestro, no merecía tal fin. Éramos nosotros, amados hermanos y hermanas, era usted y era yo, pero más Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo el Señor murió por nosotros. El precio del pecado es la muerte, pero más Jesús, y escúcheme bien, como lo declara el libro de Isaías, ahí en el capítulo 53, verso 5, donde dice lo siguiente: pero más Jesús, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Éramos nosotros. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo Isaías? Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Éramos nosotros. El precio del pecado Jesús lo pagó, amada iglesia. Y hoy día, en el tiempo presente, en esta semana que ya estamos cerrando como día domingo, esta Semana Santa, la esencia de esta festividad para nosotros es un tiempo de regocijo, donde damos gracias a Dios por la esencia, por su significado, al enviar a su unigénito Hijo, no a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. Te alabamos, Señor, en esta mañana por lo que usted ha hecho con cada uno de nosotros, y la gracia, amado hermano y hermana, y la misericordia del Señor. Hoy día, con voz audible, testificamos y decimos que nos ha alcanzado a cada uno de nosotros a través de este sacrificio, y hoy somos partícipes junto a Cristo de una salvación y de una vida eterna para nuestras almas. Le voy a invitar, ahí donde usted se encuentra, ahí en su hogar, a que podamos inclinar nuestro rostro. No importa cómo esté, si está sentado, si está de pie, si quiere arrodillarse, lo puede hacer, porque Dios está aquí, y no me cabe duda de que también está ahí en su hogar. Dios, Jesús fue crucificado una sola vez, y hoy día Él vive. Le invito a que oremos al Señor. Señor, le damos gracias por su amor, por su misericordia, porque nos permite, Señor, el día de hoy entender a través de su palabra el precio que pagó en el madero de la cruz. Nosotros lo merecíamos, pero más usted lo pagó por nosotros, y hoy día esa misericordia nos ha alcanzado. Señor, gracias. En esta mañana le damos por este amor tan grande, y le glorificamos y le exaltamos, porque está hoy día con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, le amamos,
Le queremos decir en esta mañana que le amamos a usted y que ha sido lo mejor que nos ha pasado. Señor, gracias le damos el día de hoy. Bendiga a su iglesia, a quienes están prestando oído a esta enseñanza del día de hoy. Igualmente aquellos que apartarán un tiempo durante el día y aquellos que en el transcurso del día de mañana o de la semana también esta palabra les pueda alcanzar. Señor, declaramos su bendición sobre su iglesia, la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos y hermanas, que el Dios de paz, el Dios de amor, bendiga vuestras vidas hoy, mañana y siempre. Un fuerte abrazo, nos vemos pronto. Dios les ama y nosotros también. Bendiciones para todos. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado